¿Qué tal? Ya estamos prestos para iniciar la narración de hoy. Así que en breve vamos a comenzar directamente con el relato, con el texto. Hoy he preparado algo diferente de lo que veníamos trayendo. Nosotros veníamos con una línea de que tenía más que ver con el cuento, en la narración mezclado con cierta fantasía de lo real. Esta vez he preparado algo que tiene que ver con la leyenda, una leyenda huarpe, para ser más preciso, para ser más exacto. Una leyenda huarpe muy bonita, muy linda, a la que me gusta mucho relatar y que se llama El espíritu de la montaña. Es muy linda porque nos da una semblanza de un pueblo que casi no se nombra, que es el pueblo huarpe, y que sin embargo hizo una defensa muy férrea en la época de la conquista. El espíritu de la montaña se llama este relato, esta narración, este cuento, esta leyenda. En realidad es una leyenda que les voy a narrar. Ustedes saben que yo, no soy de acá, obviamente, yo no soy de Rosario, pero la ventaja de vivir con el río al costado es muy grande. Muy grande y es verdaderamente muy linda para aprovechar. Vivir con un río al costado implica muchas cosas. Por ejemplo, implica conocerle el lenguaje al agua, ¿sí? Descifrar esos signos, saber qué quiere decir cada movimiento, saber cómo se lleva el agua con las nubes, con los rayos del sol. Me gusta mucho aprovechar y caminar el río por su vera, por su costado. Aprender del río es importante. El río, por ejemplo, ¿cómo se alimenta el río? ¿Cómo hace que su caudal crezca? A través de sus afluentes. Si uno pudiese ver la cuenca del río, ve que tiene como ríos más pequeños que se acercan y todo ese pequeño caudal de cada uno lo van depositando en el inmenso caudal de un río central. Bueno, eso deberíamos hacer nosotros, los seres humanos. Permitir que otros caudales que se nos acerquen también desemboquen en nosotros, incrementando nuestro caudal, en lugar de cerrarnos, en lugar de no permitir, de no creer que existe la posibilidad de otros caudales más, aunque sean más pequeños. Esas son algunas de las cosas, por ejemplo, que se puede aprender de vivir con un río al costado. Porque de allá de donde yo vengo, de la zona oeste del país, se aprenden otras cosas. Por ejemplo, al atardecer, con las últimas horas del sol, los rayos del atardecer generalmente pegan en las cumbres nevadas de la cordillera. Y a esa hora se puede escuchar a la montaña bramar. Es el grito por la raza. Los más antiguos dicen que ese es el espíritu de la montaña. Los más antiguos dicen que ese es el espíritu de la montaña. Pero también hay que entender que es un grito fiero, es un grito de dolor por la nación huarpe. Es que en la época de la conquista, los españoles estaban decididos a ocupar el valle del Cuyum y de Tulum y dominar a los huarpes. Ellos querían dominar la rebeldía de los huarpes. Y los huarpes se sentían originarios de ese suelo, se sabían hijos de esa tierra, entonces la iban a defender con su honor y con su sangre, y así lo hicieron. Defendieron con su honor y con su vida del cruel invasor esos valles. Frustrados un montón de veces en sus avances, los españoles mandaron a buscar
a un capitán, Diego Salinas, un capitán famoso porque era aguerrido, era muy valiente, osado, tenía una gran trayectoria de heroicidad en el territorio de las batallas. Diego Salinas, estaba en lo que, para ubicarnos geográficamente, en aquella época no había límites políticos. Para ubicarnos en aquella época, podríamos decir que Diego Salinas estaba con su ejército en Santiago de Chile, más o menos. Y lo hicieron venir los españoles para que en el Valle de Cuyum, el Valle de Cuyum es Mendoza Centro hasta parte de San Luis, pero desde ahí le pidieron que organizara una campaña, que organizara una expedición para hacerle entender a los huarpes la insigne presencia del ejército español y la capacidad de su ¿cómo se llama? Y la capacidad de su ejército, la capacidad combativa de su ejército. Diego Salinas vino, armó esa expedición y se puso al mando, al frente de esas tropas. Pero de este lado, del lado de los originarios, no había soledad, no estaban solos, ni eran unos indios descarriados, no, estaban al mando de Guasijul, cacique joven, alto, fuerte, ancho de espalda, con brazos fibrosos, manos recias. Guasijul tenía belleza en su rostro, era un hombre, un huarpe con belleza, el pelo negro, largo, abundante. Tenía enamorada a la mayoría de las mujeres de la tribu. Sus ojos resplandecientes las hacía suspirar a las muchachas y hacía temblar a los guerreros que debían enfrentarse con él. Ese era Guasijul. Todas las mujeres de la tribu estaban enamoradas de él, pero resulta que su corazón tenía dueña. Pilar de Ulloa, una española, una castellana muy bella, sumamente bella, que además tenía un bagaje cultural, era una mujer muy culta y era poseedora de una fe estrepitosa. Pero cuando lo vio a Guasijul apenas por primera vez y vio a ese hombre esbelto parado delante de ella, se enamoró perdidamente, a tal punto que se fueron a vivir juntos a las montañas. Vivían juntos en las montañas. Y cuando Guasijul se entera de los ataques cobardes que está haciendo el ejército español sobre los poblados, lo primero que hace es juntar el mayor número de hombres que puede. Y él mismo los acaudilla hasta el Valle de Tulum. Valle de Tulum, para ubicarnos nuevamente, hago esta analogía para ubicarnos, norte de Mendoza y desde la mitad de San Juan para abajo, más o menos, aproximadamente. Y en el Valle de Tulum se encuentra con las tropas de Diego Salinas. Cuando Guasijul ve la diferencia numérica y ve la diferencia armamentista que había, en ese enfrentamiento, hace retroceder a sus hombres que se vayan a guarecer a la montaña, convencidos de que los españoles no los iban a seguir. Porque en los avances anteriores los españoles no habían podido hacer ese camino porque las armaduras le pesaban, era molesto para poder escalar esas montañas, no llegaban a esos lugares, mientras que los huarpes vivían en esas zonas, vivían en esas cornisas olvidadas y desconocidas de la montaña. Pero sin embargo, esta vez Diego Salinas los obligó a ese ejército a escalar las montañas y a perseguirlos. Y en las pétreas hondonadas de la montaña, casi donde vivían, casi en la puerta de la casa de los huarpes, ahí los encerraron, los emboscaron y los aniquilaron. Porque fue un combate aniquilador. Guasijul, junto con un puñado de sobrevivientes, fueron montaña arriba, fueron buscando más cordillera.
Diego Salinas no estaba dispuesto a dejar en ese territorio su antecedente de valiente, su antecedente de arrojado. Así que pidió a los hombres que lo siguieran y siguieron montaña arriba, siguieron escalando las montañas. En realidad el capitán español buscaba medirse persona a persona con el jefe Huarpe. Y mientras tanto, Guasijul, desde un risco en lo alto, el torso desnudo, la piel del color del cobre por el sol, lo miraba. Con odio lo miraba desde el risco. El arco, su arco, el que él mismo se había fabricado con sus manos, conforme su estatura y el largo de su brazo, pendía del brazo derecho, de la mano derecha. El viento detrás que le volaba los cabellos, el pulso firme. Guasijul se jugaba ahí no su honor, no defendía solo su honor, estaba defendiendo la paz de los suyos, la paz de su gente, la paz de su valle. Escrutó la armadura del pálido enemigo, pero aún así, con toda la fuerza y toda la velocidad que pudo, arrojó sobre el español una lluvia de flechas, y cuando vio que todas las flechas rebotaban en esa estructura metálica, desesperado, dio un alarido, lanzó el arco y saltó desde el risco, lanza en mano, y se plantó delante de la figura del español, y en un solo movimiento con la punta de su lanza descarró su brazo izquierdo que sangraba casi desprendido, pero fue el izquierdo. Si tan solo hubiese sido el brazo derecho, el otro brazo, el de la habilidad, el acero toledano de la espada del capitán español no se hizo esperar, y la hoja entró veloz, hundiéndose y cortando el corazón del Anta Huarpe. Por primera vez sus ojos se miraron, se encontraron las miradas y el odio de ambos en esa altura. Nada se dijeron. Las palabras habían perdido sentido. ¿Qué se iban a decir? Los ojos del vencido, en ese silencio de montaña, se fueron cerrando lentamente, y la piedra se embebió de sangre. Y así quedó para siempre en la montaña madre, debajo de un sol de domingo y de un firmamento claro y transparente, prístino. Y con él, y de ese modo quedó vencida la resistencia Huarpe. De Pilar de Ulloa no se supo más nada. La verdad es que nadie la vio. Nunca nadie la vio. Alguno dijo, sin poderlo confirmar, que la habían visto arrojarse desde unos acantilados. Pero la verdad es que no se pudo confirmar porque nadie se volvió a buscarla. Esto pasó hace muchos años, siglos. Pero hoy hay gente que transita los territorios de Alcázar, que significan en Huarpe el lugar del daño. Y que los españoles, por problemas de pronunciación y de no entender el idioma, le decían simplemente Alcázar. Hoy se lo conoce como Cerro Alcázar. Y hoy, quienes se animan a transitar esos territorios, les iba a contar esto, dicen, cuentan, que oyen bramar a la piedra. Los lugareños juegan y bromean, les dicen, lo que pasa es que el Señor no lo ha reconocido. Otros le dicen, no, si brama la montaña es porque viene temporal. Pero ellos saben, yo sé, y ahora ustedes también saben. Ahora sabemos. Es Guasijul. Es Guasijul que se quedó allí eternamente. Eternamente, y desde esa magna altura, él vigila
la seguridad de su tierra, de su valle, de su gente. Y junto con el viento clama por el paradero de su amada. Él busca a Pilar. Y él se va a quedar ahí eternamente. ¿Y saben por qué? Porque uno se queda eternamente en donde se ha sentido amado y en donde arraiga pertenencia. Y colorín colorado, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por estar, por acompañarme. Nos encontramos el sábado que viene a las 20. Más narraciones de autor.